¿Cuántos moles hay en 12 gramos de agua? Y la masa molar del agua, según nos indica, es 18,01. Lo primero es identificar los gramos que tenemos de soluto, en este caso de agua, y estos 12 gramos los vamos a multiplicar por el factor de conversión, que es la masa molar, de esta manera. Entonces vamos a hacer la operación, que en este caso sería 12 por 1 entre 18, que técnicamente es 12 entre 18. Y tenemos la respuesta. ¿Cuántos moles de H2CO3 se encuentran en una disolución de 189 gramos que tiene un 17,5% masa-masa? Y la masa molar del soluto es 62,02 gramos sobre mol. Lo primero que hacemos es identificar cuál es la variable que queremos averiguar. En estos problemas, si nos piden averiguar los moles del soluto, lo que vamos a averiguar es la masa del soluto. Y posteriormente vamos a convertir los gramos del soluto en moles del soluto. ¿Cuál es la fórmula para averiguar la masa del soluto? Bueno, aquí la tenemos, que es el porcentaje por la masa de la disolución dividido entre 100. Este dato nos lo proporciona el problema, que aquí lo tenemos, que es el porcentaje, que es el que vamos a necesitar en esta fórmula. Y la masa de la disolución son 189 gramos, que también nos lo proporciona el problema. Una vez con estos datos, podemos sustituirlos en esta fórmula, letras por números, y nos quedaría así. Sería 18 por 189 entre 100. Realizamos la operación y obtenemos una masa del soluto de 34,02 gramos. Pero el problema nos pide en moles. Entonces esto lo vamos a convertir de gramos a moles de la siguiente manera. Tenemos los gramos y los vamos a multiplicar por el factor de conversión, que en este caso sería dividir 34,02 entre 62,02 y tenemos un valor de 0,54 moles. Esa sería nuestra respuesta. Se prepara una disolución al 2,38 molar utilizando 103 gramos de este soluto. ¿Cuántos mililitros de disolución resultan de la mezcla? Y nos da la masa molar del soluto. Entonces, lo primero que hacemos es identificar qué es lo que queremos averiguar, y lo que queremos averiguar es el volumen de la disolución. Cuando identificamos esta variable, vamos a colocar la fórmula para averiguar esta variable, que es el volumen de la disolución, va a ser los moles del soluto entre la molaridad. La molaridad nos la proporciona el problema y la vamos a colocar aquí en nuestros datos y la usamos posteriormente. Los moles, que son 0,74, no están en el problema, pero vamos a ver cómo es que se obtiene este número, cómo llegamos aquí. Tenemos 103 gramos de soluto y esto lo vamos a pasar a moles. ¿Cómo lo pasamos? Multiplicando por el factor de conversión, que es la masa molar. En este caso, 103 gramos por 1 sobre mol. Aquí es un por. 1 sobre 138,55. En este caso dividimos 103 entre 138 y obtenemos nuestra cantidad de moles, que en este caso lo vamos a utilizar aquí. Una vez con estos datos podemos sustituirlos en nuestra fórmula. Colocamos los datos y cancelamos las mismas unidades y vamos a obtener nuestra respuesta en litros. Entonces en este caso la respuesta va a ser 0,31 litros, pero el problema nos lo pide en mililitros, así que vamos a pasar esto a mililitros. De esta manera, 0,31 litros por 1 mililitro sobre 1,001 litro y tenemos la cantidad de mililitros. En este caso, otra forma de hacerlo sería también multiplicar 0,31 por 1000. ¿Cuántos moles de glucosa están contenidos en una disolución de glucosa al 37% masa volumen? La masa molar de la glucosa es 180,15. Entonces tenemos 37% masa volumen, que lo que significa es que tenemos 37 gramos de soluto, en este caso de glucosa, en 100 mililitros de disolución. La pregunta son los moles. Podemos pasar de gramos a moles. Ya sabemos que tenemos 37 gramos. Entonces lo único que debemos hacer es pasar estos 37 gramos a moles. Entonces tenemos aquí que son 37 gramos y esto lo dividimos entre 180,15, que es la masa molar de la glucosa. Entonces en este caso va a ser 0,205 mol de glucosa. ¿Cuál es la fracción molar del soluto y del disolvente respectivamente en una disolución de 3,5 moles de sulfato de cobre en 1875 gramos de agua? La masa molar del agua es 18,01. ¿Qué vamos a averiguar? La fracción molar del soluto y la fracción molar del disolvente. ¿Qué fórmulas necesitamos? Esta es la fracción molar del soluto y esta es la fórmula de la fracción molar del disolvente. Tenemos que 3,5 mol es la cantidad de moles del soluto. Aquí nos lo está dando. Y los moles del disolvente son 104,11 mol. No lo tenemos aquí, pero
hay que sacarlo dividiendo 1875 entre 18,01. Esa operación, para obtener esto, se hace de la siguiente forma. Vamos a colocar 1875 por 1 mol sobre 18,01, que esta es la conversión de gramos a moles. Entonces tenemos este resultado en moles, es el que tenemos aquí. Una vez con estos datos, los podemos sustituir en nuestras fórmulas. En este caso, la fórmula de la fracción molar del soluto sería N del soluto, aquí lo vemos, y N del disolvente. Cancelamos todas las unidades. Las fracciones molares no tienen unidad. Una vez hecha esta operación, vamos a obtener como fracción molar para el soluto 0,0325. Ahora hacemos lo mismo con la fracción molar del disolvente. Vamos a sustituir los valores por las letras por sus valores numéricos. Entonces hacemos la operación y obtenemos un valor de 0,9675. En estos casos de fracción molar, los resultados de ambas fracciones deben sumar 1. Entonces lo vemos aquí. 0,0325 más 0,9675. Esto es igual a 1. Podría dar 1 o aproximadamente 1. Entonces, otra forma para obtener la fracción molar de alguno de los elementos que está en la disolución sería restarle a 1 el valor de una de las fracciones molares. ¿Qué quiere decir esto? Que si a 1 le restamos la fracción molar del soluto, obtenemos el valor de la fracción molar del disolvente. ¿Cuál es la molaridad de una solución de 24 gramos de clorato de potasio en 285 gramos de agua? Nos dan la masa molar del soluto. Entonces, en este caso, que estamos buscando? La molaridad. La fórmula para la molaridad es moles del soluto entre la masa del disolvente, que debe estar en kilogramos. Nuestro primer dato dice que es 0,196 mol, que son los moles del soluto. Y la masa del disolvente es 0,285 kilogramos. Bueno, estos datos, si vemos el problema, no están aquí, pero vamos a mostrar cómo los obtuvimos. Entonces, para los moles del soluto, vamos a dividir 24 gramos del soluto entre la masa molar. Entonces, aquí tenemos 0,196 mol, que es la conversión de gramos a moles. Ahora, para este dato, tenemos 285 gramos de agua, y esto lo vamos a pasar de gramos a kilogramos, que es lo que tenemos acá. Entonces 285 lo vamos a multiplicar por este factor de conversión. Colocamos las unidades de forma cruzada para poder cancelarlas. Entonces 285 por 1 entre 1000. Y este es el resultado. Una vez con estos datos, puedo sustituirlos en esta fórmula. Entonces ya sabemos que los moles son 0,196 y la masa del disolvente 0,285 kilogramos. Realizamos la operación y nuestro valor es 0,68 mol sobre kilogramo, que también podríamos utilizar la respuesta como 0,68 molal. En una muestra de 7,7 gramos de sulfato de cobre 2 en disolución al 9,3% masa, ¿cuántos gramos de disolución se obtienen? Entonces, ¿qué nos preguntan? La masa de la disolución. ¿Cuál es la fórmula para esa masa de la disolución? Masa del soluto dividido entre el porcentaje masa por 100. La masa del soluto la tenemos acá, que son 7,7 gramos. El porcentaje en masa es 9,3, que también nos lo proporciona el problema. Y una vez con estos datos, puedo sustituirlos en esta fórmula. Entonces los sustituimos, letras por números, y realizamos la operación. Entonces en este caso la masa de la disolución es 82,79 gramos. En 25 gramos de disolución al 18% masa, ¿cuántos gramos de hidróxido de sodio están presentes? ¿Qué queremos averiguar? La masa del soluto. ¿Cuál es la fórmula para la masa del soluto? Es porcentaje masa por la masa de la disolución entre 100. Tenemos el porcentaje que nos lo proporciona el problema y la masa de la disolución es 25 gramos, que también nos lo proporciona el problema. Sustituimos en esta fórmula nuestros valores y realizamos la operación 18 por 25 entre 100. Entonces la masa del soluto, que es lo que estamos buscando, es 4,5 gramos. ¿Cuántos gramos de HCl hay en 15 mililitros de disolución de HCl al 12 molar? La masa molar es 36,46 mol. Entonces, ¿qué estamos buscando? La masa del soluto. Que en estos casos, cuando nos piden la masa del soluto, también es como si nos estuvieran pidiendo los moles del soluto, porque en las fórmulas de la molaridad no tenemos una variable que sea masa del soluto, pero sí podemos convertir los moles del soluto en gramos posteriormente. Entonces, ¿cuál es la fórmula para los moles del soluto? Es molaridad por el volumen de la disolución en litros. ¿Y por qué sé que es esta fórmula? Porque aquí este dato me dice que la concentración está en molaridad. Entonces, por eso parto desde la fórmula de molaridad y despejo los moles. Así me doy cuenta cuál fórmula debo utilizar. Recolecto mis datos, que dice que la molaridad son 12
0,0 mol sobre litro. Y el otro dato es que el volumen de la disolución son 15 mililitros, pero esto lo transformo en litros porque es lo que debo poner en esta fórmula. Esta fórmula solo acepta litros. ¿Cómo convierto los mililitros en litros? Entonces van a ser 15 mililitros por el factor de conversión, que en este caso es 1 mililitro es igual a 0,01 litro. Entonces va a ser 15 por 0,001 litro sobre 1 mililitro. Y tenemos aquí la cantidad de litros. También esto lo podríamos hacer como 15 entre 1000 y nos daría este mismo resultado. Una vez con estos datos, puedo sustituirlos en esta fórmula. Entonces tengo que la molaridad es 12.0 y los litros son 0,015. Realizamos la operación de multiplicación, cancelamos aquí las mismas unidades, esto nos va a quedar en mol, entonces son 0,18 mol. Este dato es correcto, pero el problema me pide que sea esto en gramos, entonces esto lo voy a pasar a gramos. Entonces para pasar los moles a gramos, voy a multiplicar los moles que tengo por la masa molar. Entonces en este caso es 0,18 por 36,46, que me da un valor de 6,56 gramos. Y ese va a ser mi resultado. ¿Cuántos mililitros de una disolución de este soluto al 1.50 molar se deben emplear para aportar 12,6 gramos del soluto cuya masa molar es 84,99 gramos sobre mol? Lo que debemos averiguar es el volumen de la disolución. Lo identificamos, que eso es lo que queremos. La fórmula para averiguar el volumen de la disolución es litros moles sobre la molaridad. ¿Por qué coloco esta fórmula? Sé que aparto de la fórmula de la molaridad porque aquí tengo un valor de concentración molar. Entonces, por eso es que tengo esta fórmula. Obtengo mis datos, que la molaridad me la está proporcionando el problema. Los moles del soluto son 0,148 mol. ¿Cómo se obtienen estos moles? Vamos a dividir la masa del soluto entre la masa molar. Como lo observamos aquí, colocamos las unidades, cancelamos y nos queda mol, que es el dato que tenemos aquí. Entonces, en este caso, ya tenemos ambos datos que podemos sustituir en esta fórmula. Entonces, sustituyendo letras por números, realizamos la operación, cancelamos mol con mol. Esto nos va a quedar en litros, por eso es importante colocar las unidades. Y nos va a dar un valor del volumen de la disolución de 0,0986 litros. Pero el problema me pide esto en mililitros, así que debo convertir estos litros en mililitros de la siguiente forma. Tengo la cantidad de litros y lo multiplico por este factor de conversión, que es 1 mililitro. Es igual a 0,01 litros. Cancelo litros con litros y la operación al realizarla me da un valor de 98,6 mililitros. Esa sería mi respuesta. ¿Cuál es el porcentaje en volumen de una disolución de alcohol isopropílico preparada mezclando 28 mililitros de alcohol con agua suficiente para completar un volumen total de 125 mililitros de disolución? ¿Qué quiero averiguar? El porcentaje volumen. ¿Cuál es la fórmula para averiguar esta variable? El porcentaje volumen es igual al volumen del soluto dividido entre el volumen de la disolución, aquí es una D mayúscula, por 100. Tengo el volumen del soluto, que son 28 mililitros, y el volumen de la disolución son 125 mililitros. Sustituyo estos valores en la fórmula. Entonces tenemos que 28 mililitros sobre 125 mililitros por 100. Realizando la operación, obtenemos un resultado de 22% volumen. Calcule la molaridad de una solución que se prepara disolviendo 13,5 gramos de este soluto en agua suficiente para tener 1500 mililitros de solución. Me dan el valor de la masa molar del soluto, que es 39,99 gramos sobre mol. ¿Qué estamos buscando? La molaridad. Esto es lo que estamos buscando. ¿Cuál es la fórmula para la molaridad? Moles del soluto dividido entre los litros de la disolución. Los moles del soluto son 0,34 moles. ¿Cómo obtengo esta cantidad de moles? Bueno, vamos a pasar estos 13,5 gramos a moles y lo hacemos dividiendo entre la masa molar o multiplicando por el factor, que es lo mismo. 13,5 gramos por un mol entre 39,99 gramos. Cancelamos gramos con gramos y obtenemos el valor de los moles, que lo tenemos acá. El volumen de la disolución son 1500 mililitros, que nos lo da el problema, pero esto lo pasamos a litros. ¿Cómo lo pasamos? Multiplicamos 1500 mililitros por 0,01 litro entre 1 mililitro, que sería el factor de conversión. Esto también lo podemos hacer como 1500 dividido entre 1000 y vamos a obtener este mismo valor, que es el que tenemos acá. Una vez con estos valores puedo sustituir en mi fórmula. La molaridad entonces va a ser 0,34 mol sobre 1,5 litros.
tenemos un valor de 0,23 mol sobre litro. Esa sería nuestra respuesta. Una disolución acuosa tiene 179 miligramos de cloruro de sodio en 329 gramos de disolución. ¿Cuál es la concentración en partes por millón de dicha disolución? Entonces lo que queremos averiguar son las partes por millón. ¿Cuál es la fórmula para las partes por millón? Son los miligramos del soluto dividido entre los kilogramos de la disolución. 179 miligramos es la masa del soluto que nos la proporciona el problema. Y la masa de la disolución también nos la proporciona el problema, pero en gramos. Tenemos que 329 gramos y esto lo debemos convertir a kilogramos, que nos da un valor de 0,329 kilogramos. Aquí se muestra cómo se hace esta operación. 329 por este factor de conversión y obtenemos los kilogramos. Una vez con estos datos puedo sustituir en mi fórmula. Divido los 179 miligramos entre la cantidad de kilogramos. Realizando la operación tenemos que 544,07 miligramos sobre kilogramos. O podemos dar el resultado con esta unidad que es partes por millón. Ambas opciones son correctas. ¿Cuál es la molaridad de una disolución al 12% de glucosa cuya densidad es 1,27 gramos sobre mililitro? La masa molar de la glucosa es 180,15 gramos sobre mililitro. ¿Qué vamos a buscar? La molaridad. Esta es mi variable a averiguar. ¿Cuál es la fórmula para averiguar la molaridad? Son los moles del soluto divididos entre los litros de disolución. Primero, en este tipo de problemas vamos a interpretar qué significa cada una de estas datos que tenemos acá. Primero vamos con la densidad, que es 127 gramos sobre mililitros. Aquí lo tenemos. ¿Qué significa eso? Bueno, que tenemos 1,27 gramos sobre mililitro, es decir, 1,27 gramos de disolución en 1 mililitro de disolución. Esto es lo que significa la densidad. Ahora vamos con el dato de porcentaje, que también nos lo proporciona el problema. Dice, son 12% masa a masa. ¿Qué significa? Que tenemos 12 gramos de soluto en 100 gramos de disolución. Y son 100 gramos de disolución porque es masa y esto es masa. Entonces aquí va a ser gramos y aquí gramos. Entonces 12% masa a masa son 12 gramos de soluto en 100 gramos de disolución. Una vez interpretado esto, continuamos recolectando nuestros datos. En este tipo de problemas, aquí no nos da el volumen, pero como nos está preguntando la molaridad, entonces podemos partir de un volumen base de 1 litro, que 1 litro son 1000 mililitros. O sea, este dato yo lo vamos a colocar aunque no esté en el problema. Y colocamos siempre 1 litro o 1000 mililitros, que es lo mismo. Ahora, los moles de el soluto van a ser 0,846 mol. ¿Cómo obtuvimos este dato? Vamos a multiplicar nuestro volumen, que son 1000 mililitros, y lo vamos a multiplicar por la densidad, está acá, y también lo vamos a multiplicar por el porcentaje, que es este dato que tenemos aquí. Entonces vamos a hacer una conversión, cancelamos mililitros con mililitros, gramos con gramos, y nos va a quedar gramos de soluto. Entonces multiplicamos nuestro volumen por la densidad y lo multiplicamos por el porcentaje. Entonces van a ser 1000 por 1,27 por 12 dividido entre 100 y nos da un valor de 152,4 gramos. Estos gramos los debo pasar a moles. ¿Cómo los paso a moles? Vamos a verlo a continuación. Es 152,4 gramos y esto lo dividimos o lo multiplicamos por el factor de conversión. Lo dividimos entre 152,4 entre 180,15 y nos da un valor de 0,846 mol, que es el dato que tenemos aquí. Para llegar a esto, entonces pasamos primero a gramos y después a moles. Una vez con estos datos puedo sustituir en la fórmula que había obtenido. Entonces ya tengo el valor de los moles, que es este, y los litros, que es este. Aquí debemos tener cuidado en usar 1 litro y no 1000 mililitros. Entonces ya tenemos la fórmula, sustituimos 0,846 mol sobre 1 litro. En realidad esta operación es bastante fácil porque va a dar el mismo resultado, pero con una unidad diferente. Entonces va a ser 0,846 mol sobre litro. Aunque aquí sea el mismo valor, son datos diferentes, unidades diferentes. Para analizar el contenido de alcohol de determinado vino se requieren 757 mililitros de solución acuosa de dicromato de potasio, que está al 0,223 molar. ¿Cuántos gramos de el soluto sólido se debe pesar para preparar esta solución? O sea, esto es lo que vamos a averiguar, la masa de el soluto. Aquí nos da la masa molar. Entonces vamos a averiguar la masa de el soluto, que en este caso vamos a averiguar los moles del soluto porque la fórmula como tal no tiene
una variable que averigüemos masa, pero podemos averiguar los moles y después convertirlos a gramos. Entonces nuestra fórmula es los moles del soluto, la molaridad por los litros de la disolución. ¿Y cómo sabemos que es la fórmula? Porque estamos partiendo de una concentración molar, que aquí nos la da el problema. La molaridad nos la proporciona el problema, que es 0,223. Y el volumen de la disolución son 750 mililitros, que los vamos a pasar a litros. Entonces, en este caso, ¿cómo hacemos esa conversión? 750 mililitros por 0,001 litro entre 1 mililitro. Esto lo podríamos pasar también dividiendo 757 dividido entre 1000 y nos va a dar el mismo resultado. Entonces ya tenemos nuestros valores para sustituir en esta fórmula. Entonces la molaridad tiene este valor y los litros tienen este valor. Cancelamos las mismas unidades, esto nos va a quedar en mol. Entonces tenemos que los moles del soluto son 0,17 mol, pero el problema, aunque esto está correcto, el problema nos lo pide en gramos, así que vamos a pasar estos moles a gramos. Entonces 0,17 mol por 294,18 gramos entre 1 mol. Recuerden que aquí cuando pasamos de moles a gramos se multiplica por la masa molar, no se divide, se multiplica. Entonces 0,17 por 294,18 entre 1 mol. Y tenemos nuestra cantidad de gramos. Esta sería nuestra respuesta. Una disolución contiene 87 gramos de este soluto en 450 mililitros de agua. ¿Cuál es la concentración molal de la disolución? La masa molar del soluto es 39,99 gramos sobre mol. Entonces tenemos que lo que buscamos es la molaridad. La fórmula de la molaridad es moles de el soluto dividido entre la masa del disolvente en kilogramos. Nuestro primer dato es que tenemos los moles del soluto 2,17 mol. ¿Cómo llegamos a este dato? Bueno, de esta manera, el problema nos dice que tenemos 87 gramos del soluto y nos da la masa molar. Entonces vamos a dividir 87 entre 39,99. Bueno, aquí vemos la conversión. Cancelamos gramos con gramos y obtenemos esta cantidad de moles, que es nuestro dato. El otro dato es la masa del disolvente, que tenemos 450 gramos, que también nos lo proporciona el problema, y estos gramos los pasamos a kilogramos. Pero aquí, ¿por qué ponemos gramos si tenemos aquí mililitros? Bueno, porque estamos hablando de agua, y el agua tiene una densidad de 1 gramo sobre mililitro, que significa que 1 mililitro de agua es 1 gramo de agua. Entonces, en este caso, si tenemos 450 mililitros de agua, tenemos 450 gramos de agua. Entonces, por eso colocamos aquí 450 gramos y estos gramos los pasamos a kilogramos de esta forma, multiplicando por el factor de conversión. Sería 450 por 1 entre 1000, que sería el valor de nuestros kilogramos. Entonces ya tenemos estos datos que podemos sustituir en esta fórmula. La molaridad, entonces, 2,17 mol sobre 0,450 kilogramos. Realizando la operación, tenemos el siguiente valor para la molaridad. Calcule la cantidad de gramos de ácido nítrico en una disolución 23 mol sobre kilogramos. Esto es molaridad, donde el disolvente son 1700 mililitros de H2O y la masa molar del ácido nítrico es 63,01 gramos sobre mol. Entonces, ¿qué nos preguntan? La masa del soluto. Nuevamente, cuando en problemas de molalidad o molaridad nos preguntan por la masa del soluto, nosotros averiguamos los moles del soluto porque no hay en la fórmula una variable que sea masa del soluto, pero ya sabemos que podemos convertir los moles en gramos posteriormente. Por eso es que buscamos los moles. Tenemos la fórmula de los moles del soluto, que es la molalidad por la masa del disolvente. Vamos a recolectar nuestros datos. La molalidad nos la proporciona el problema y ya tenemos ese dato acá. La masa del disolvente son 1725 mililitros, que es lo mismo que 1700 gramos, y estos gramos los pasamos a kilogramos. ¿Y por qué pasamos de mililitros a gramos? Porque es agua, y el agua, la densidad es 1 gramo sobre mililitro, es decir, 1 mililitro de agua es 1 gramo de agua. Entonces, 1725 mililitros de agua son 1725 gramos de agua. Hacemos la conversión, 1725 gramos por el factor de conversión, 1 entre 1000, y tenemos que los kilogramos son 1,725 kilogramos. Este es nuestro dato. Una vez con estos datos podemos sustituir en nuestra fórmula. Entonces, sustituyendo, obtenemos lo siguiente. Vamos a colocar las unidades para poder cancelar. Ya vemos que el resultado nos va a dar en mol. Entonces cancelamos kilogramo con kilogramo y realizamos la operación 23 por 1,725. Esto nos da un valor de 39,67 moles. Este resultado es correcto, pero
el problema nos lo pide en gramos, así que vamos a pasar estos moles a gramos. Y lo hacemos de la siguiente forma. Cuando tenemos moles, vamos a multiplicar por la masa molar, o en este caso es el factor de conversión. El 1 generalmente no afecta a la operación, entonces va a ser 39,67 por 63,01 gramos. Haciendo la operación, nos va a dar un valor de 2.499,60 gramos. Y ese sería nuestro resultado.